Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De los Datos a la Acción. Yo soy Alicia. Yo soy Montserrat. Y yo soy Jorge. Nosotros somos analistas de datos del equipo de Data Cívica, que es una organización de la sociedad civil que utiliza los datos y la tecnología para hacer defensa de derechos humanos en México. Desde Data Cívica, muchas veces nos enfrentamos con el problema de cómo generar herramientas tecnológicas que nos permitan informar y generar tomas de acciones a partir de nuestras herramientas. Hoy precisamente vamos a hablar de cómo utilizamos Shiny para sensibilizar, generar tomas de acción y además generar herramientas que permitan que puedan ser accesibles desde cualquier dispositivo. Para ejemplificarlo, vamos a utilizar nuestra plataforma de Tu Huella de Cuidados. En ella proveemos información sobre las tareas de cuidados o el trabajo no remunerado que se refieren a cualquier tarea del hogar que se realiza sin remuneración. Por ejemplo, cocinar, limpiar, cuidar a personas mayores, etc. ¿Por qué queremos hablar de cuidados? Porque en México, por lo menos, las horas de trabajo no remunerado de cuidados son mayoritariamente realizadas por mujeres. ¿Por qué decidimos utilizar Shiny para desarrollar herramientas que permitan tomar acción y sensibilizar? Pues en ese momento, cuando quisimos desarrollar esta plataforma, contábamos con recursos limitados por parte del equipo de desarrollo web de Data Cívica y pues desde el equipo de datos, quienes utilizamos R para hacer análisis de datos, desarrollar modelos, etcétera, Shiny pareció la opción más accesible para nosotras en el equipo. Bueno, primero, ¿cómo sensibilizar utilizando Shiny? La respuesta corta: podemos utilizar Shiny para personalizar, reconceptualizar y para dimensionar la magnitud del problema. Digamos, para personalizar lo que hicimos es recopilar varias preguntas del usuario, por ejemplo, su nombre, su sexo, si tiene hijos o no, de dónde es, si contrata a una trabajadora del hogar, y con esa información sacamos información personalizada sobre sus horas de cuidado o de trabajo no remunerado. Esto lo hacemos a partir de encuestas de uso de tiempo. Lo que hacemos entonces es recopilar esta información a través de inputs de Shiny y las vamos guardando, por ejemplo, en un objeto que tenga toda la información del usuario, como podemos ver aquí. Tenemos un objeto que se llama User Values, que está dentro de una lista e incluye toda la información provista por el usuario. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de cómo está estructurado nuestro proyecto. Este proyecto utiliza la estructura de Golem. Golem te permite dividir proyectos complejos de mucho desarrollo en distintos códigos. Cada código va a corresponder a un feature. Ese código o ese módulo va a siempre incluir una parte de user interface y una parte de servidor, como es en cualquier dashboard de Shiny. Golem además te provee un código de app server para concentrar todos los módulos del servidor y un código de app UI o app user interface para incluir todos los user interfaces de la plataforma. Aquí, como podemos ver, este es el código que concentra todos nuestros módulos. Podemos guardar los valores que salen del módulo select server en un objeto que se llama input values y después utilizar los input values en otro módulo. Dada esa información que nos proveen los usuarios, podemos darles resultados personalizados. Por ejemplo, aquí yo metí mi información y me dice, bueno, Alicia, si las horas estuvieran distribuidas equitativamente, tú harías 4.6, pero en vez realizas 3.2 diarias. Y además me ubica en la distribución de cuidados de México. Además, también me puede mostrar distintas formas en las que podemos conceptualizar esas horas. Por ejemplo, en semanas que alguien dejó de cotizar porque yo no di esas horas de cuidado, películas que otras personas dejaron de ver, etc. Además, era demasiado importante para nosotras no únicamente tratar el problema desde una perspectiva individual, sino desde una perspectiva más estructural. Por eso mostramos también información sobre los municipios donde vive el usuario y mostramos qué tanto de la demanda de cuidados se alcanza con la oferta, por ejemplo, de guarderías, de estancias infantiles o incluso de casas para personas mayores. Además de lo que mencionó mi compañera Alicia, para nosotras era importante no solo sensibilizar a las usuarias de nuestra aplicación, sino que también queríamos fomentar la toma de acción. ¿Cómo lo hicimos? Pues habilitando dos botones en la parte final de nuestra aplicación. Uno para que las usuarias puedan enviar correos a sus representantes legislativos exigiendo un sistema nacional de cuidados, y el segundo para que las usuarias puedan descargar reportes personalizados con sus resultados en formato PNG y en formato de infografía. ¿Cómo hicimos lo primero?
Pues nosotros creamos nuestro propio módulo con funciones específicas para que la aplicación pueda, por un lado, filtrar los correos de las legisladoras a partir de la entidad de donde vive la usuaria que está utilizando la aplicación. Y dos, para que pueda redactar ya el correo exigiendo puntos específicos de la Red Nacional de Cuidados, ¿no? ¿Qué aprendimos con esto? Bueno, si ustedes necesitan justo crear correos más personalizados o funciones mucho más flexibles que permitan, por ejemplo, filtrar bases de datos, pues es necesario que ustedes creen sus funciones a partir de cero. Si no necesitan un envío de correos tan personalizado o con tantas funcionalidades, pueden utilizar el paquete de R que se llama Mail2R, en donde nos hace la vida más sencilla si solo quieren redactar un correo más específico o mucho más sencillo sin tantos detalles. Lo segundo que nosotras hicimos pues fue crear los reportes parametrizados en formato PNG. ¿Cómo hicimos esto? Una vez que la usuaria obtiene sus resultados, puede descargar estas infografías, por ejemplo, con la gráfica de distribución o los contrafactuales. Para nosotras era importante tener un poco más de flexibilidad, por lo que no recurrimos, por ejemplo, a utilizar el paquete de R Markdown. Lo que nosotras hicimos, por el contrario, pues fue hacer un ggplot desde cero, en donde primero se están utilizando textos parametrizados con los resultados que obtienen las usuarias, y asimismo se incluyen las gráficas con los resultados que van obteniendo a partir de la aplicación. De esta forma, la usuaria al final va a obtener 4 infografías en formato PNG que se descargan en un zip, que después podrán compartir, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, PNG, o podrán enviar a sus compañeras o familiares, ¿no? Esto no lo podemos utilizar, no lo podemos hacer con el paquete de R Markdown, y por eso es que recurrimos a utilizar ggplot y cowplot para poder usar tanto las funcionalidades de texto, pero también formatos en PNG. Aquí tienen un ejemplo de cómo se ve uno de nuestros reportes finales o las infografías finales de nuestras usuarias. Y pues bueno, ¿cuáles fueron los principales retos y qué aprendimos? Pues lo primero es que justo no existe ahorita un paquete en Shiny o en R que permita generar infografías desde cero. Por eso es que tuvimos que recurrir al uso de ggplot y los otros paquetes que ya mencionamos. Y además también se tienen que hacer modificaciones a los botones de descarga, por ejemplo, a las funciones originales de R, para que para que podamos nosotras integrar pues nuestras propias clases en CSS dentro de nuestra aplicación. En un futuro pues nos gustaría pues que exista un paquete específico para desarrollar infografías en Shiny. Ahorita no existe, por eso es que se tiene que recurrir a ggplot como lo utilizamos. Y pues bueno, de esta forma es que nuestra aplicación pues permite la toma de acciones de las usuarias a partir del envío de correos o a partir de la descarga de sus resultados, y que puedan compartir con más personas en redes o en WhatsApp, por ejemplo. Gran parte de lo que hace que esta plataforma sea óptima para la divulgación es que es una herramienta atractiva y accesible. La hicimos atractiva asegurándonos de integrar lenguaje de HTML y CSS para poder implementar clases y diseños más complejos. Hicimos esto insertando los módulos del User Interface en el archivo HTML. Y la hicimos accesible porque hicimos una aplicación que se adapta a cualquier dispositivo, es decir, la hicimos responsive. Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos una versión desktop de uno de los momentos de la plataforma, y por otro lado tenemos una versión en mobile. Y este es un ejemplo de cómo se vería si no hiciéramos ningún tipo de ajuste responsive al código, es decir, completamente ilegible el contenido. Ahora, ¿a qué nos referimos con crear una app responsive? ¿Qué sabemos sobre el tema? Por un lado, existe una infinidad de tamaños de resoluciones, es decir, de distintas combinaciones de altos y anchos de pantallas. Pero convencionalmente se dividen en 5 grupos que están marcados por un concepto que se llaman breakpoints. Los breakpoints son puntos de corte que establecen a partir de qué rangos de píxeles se van a ir generando estas 5 categorías convencionales. Existen extra small, small, medium, large y extra large. Y para ponerles un ejemplo, desde 768 píxeles hasta 992 píxeles es lo que conocemos como el tamaño large. Ahora, también sabemos que existen clases de utilidad responsive de Bootstrap que combinan tanto breakpoints como propiedades de diseño. Para entender cómo se vincula esto, es importante tener en cuenta el grid system de Bootstrap. Y con esto me refiero a que no importa el tamaño del contenedor, el grid system divide el ancho en 12 distintas columnas.
Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo para la versión desktop tenemos una columna ancha que incluye toda la gráfica y una columna más delgada que incluye el texto. También vemos que la versión desktop incluye el progress bar que se ve aquí abajo. Por otro lado, podemos ver aquí que en la versión mobile todo está contenido en una misma columna, es decir, tanto la gráfica como el texto se van apilando uno sobre otro en una misma columna. Y esta explicación del Read System de Bootstrap es muy importante para entender cómo se traduce en código, ¿no? Cómo se traduce en las distintas clases que yo les quiero enseñar. Aquí puse un ejemplo donde el primer renglón se refiere al código de la gráfica, el segundo al código del texto y el último se refiere al código del progress bar. Y estas simples 3 líneas lo que permiten es hacer la transición del layout que yo les enseñé en versión desktop al layout en mobile. Les platico un poquito más sobre cómo funcionan estas clases. Call SM12 se refiere a que quiero que los contenedores ocupen todo el ancho, es decir, 12 de las 12 distintas columnas, siempre y cuando se cumpla la condición de resolución pequeña. Por eso tenemos call de columna, SM de small y 12. Me refiero a que quiero que ocupe 12 de las 12 columnas. Por otro lado, tenemos call MD8, que se refiere a que quiero que el objeto ocupe 8 de las 12 columnas. Lo que sucede es similar para el siguiente ejemplo con call SM12, call MD3. Y por último, tenemos otra propiedad que es la que nos permite que aparezca o que se oculte el progress bar. De none se refiere a display none. Y con eso me estoy refiriendo a que no quiero que se observe nunca el progress bar. Y en un siguiente momento le estoy diciendo con la propiedad de MDFlex, quiero que el display para propiedades medianas, de ahí el MD, sí se muestre. ¿Cuál hubiera sido la alternativa si no tuviéramos el conocimiento de estas clases de Bootstrap? Hubiera sido crear con un concepto que se llama Media Queries. Es básicamente como lo que conocemos como los if-elses. Entonces le estaríamos estableciendo, cuando se cumpla cierta condición de resolución, tienes que implementar todos estos cambios. Y esto sería muy pesado porque tendríamos que ir haciendo esto para todos los distintos tamaños de resolución. Entonces tendríamos que hacer filas y filas de ifs. Y aquí podemos ver cómo esta propiedad de responsive la habíamos logrado en solo 3 líneas de código y aquí solamente para un breakpoint involucra todo esto. Para poder hacer esta plataforma responsive, también tuvimos que hacer un ajuste a los ggplots. ¿Por qué? Porque los ggplots no se van ajustando automáticamente a los cambios de la resolución. Es decir, las fuentes, por ejemplo, mantienen el mismo tamaño sin importar el tamaño de la pantalla. Entonces, por ejemplo, en el celular lo que nos pasaba es que se empezaban a sobreponer los labels, se empezaban a cortar los títulos, como podemos ver acá. Entonces tuvimos que encontrar una forma de ajustar automáticamente los ggplots, específicamente el tamaño de la fuente de los ggplots. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la información que recaba el explorador sobre la sesión del usuario. Para acceder a esa información, Shiny tiene este objeto que se llama Session Client Data. Ese objeto nos devuelve una lista de varias variables sobre la sesión del usuario. Por ejemplo, aquí podemos ver que para una resolución estilo laptop, los anchos que tienen los contenedores donde tiene que caber el ggplot son mayores que en el caso del celular, por ejemplo. Para poder ajustar y hacer como ese ajuste automático, partimos precisamente de ese ancho del contenedor que tiene el ggplot para, digamos, como el espacio que ocupa en la página. Eso lo guardamos en un reactive, ya que se va ajustando automáticamente según la resolución. Y vamos a hacer que, imagínense, aquí este ggplot que solo tiene un geom text, vamos a hacer que el tamaño de esa fuente del geom text dependa de una función. Esa función que la podemos ver acá depende precisamente de ese valor que guardamos como un reactive que viene del Session Client Data. Entonces, si el ancho es mayor a 425, nuestra fuente va a ser del tamaño base, 8. Pero si es menor a 425, la fuente va a ser un poco más pequeña. Va a ser un poco más pequeña que 4. Y así se ve ya la página ajustada. Así fue como nosotras pudimos hacer esta plataforma completamente responsive. Esperamos que a partir de esta presentación ustedes puedan también desarrollar plataformas que permitan sensibilizar y gestionar la toma de acción y que sean accesibles desde cualquier dispositivo. Muchísimas gracias y si tienen cualquier pregunta, por favor, contáctenos en cualquiera de estos correos.